Retomamos. Punto 2. Primer aprendizaje del primer video, mi nuca constantemente pegada a la cámara cuando estoy escribiendo. Así que vamos a tratar de solucionar eso en este segundo. En este punto 2. El circuito que vamos a utilizar es muy similar al primero, solo que ahora le agregamos una pequeña resistencia, considerablemente más chica que la de carga, de la manera en la que está dispuesta, está previa, ¿sí?, al diodo. La podemos considerar como está como una R serie, digamos, una resistencia interna del generador, propia de los cables, o la sumatoria de resistencia interna del generador, resistencia serie del diodo, resistencia de los cables, todas las resistencias parásitas que no son resistencia de carga, las podemos resumir acá. Igual le dimos un valor bastante grande, ¿sí? 300 ohms. La RL en este caso sigue siendo igual a 1K. Y la expresión que nos proporciona el problema en este caso ya es directamente la ES como 50 voltios por el seno de omega t. ¿Sí? 50 voltios por el seno de omega t. ¿Está? Ahora, nuevamente, el diodo corresponde a la familia 1N4000 y vamos a determinar en función de la situación o de los parámetros a los cuales está sometido, cuál es el que vamos a seleccionar. El punto A dice cuál es la corriente pico. La corriente pico sobre el diodo. En principio, vamos a tener la misma situación que en el caso pasado, solo que ahora, obviamente, a lo largo del circuito, las resistencias que están presentes son dos, ¿sí? O sea, no es solamente la resistencia de carga, sino que también está la resistencia en serie y vamos a tener que considerarla a la hora de hacer nuestra ley de Ohm y determinar cuál es la corriente pico. La tensión pico que va a estar presente en el semiciclo positivo y que va a generar la circulación de corriente, nuevamente no va a ser todas los 50 voltios, van a ser los 50 voltios menos los 0,7 del diodo, porque a partir de que se vencen los 0,7 del diodo, empieza a circular corriente, ¿sí? ¿Cuál es la tensión pico que va a generar esa corriente pico? Va a ser la tensión pico del generador menos BD, ¿sí? Esa va a ser la tensión pico y va a estar limitada por la suma de RL más RL. Esto va a ser 50 voltios menos 0,7 voltios dividido 1300 ohms. Primer error muy grande acá. ¿A qué es igual todo esto? Que es exactamente lo que queremos calcular, la corriente de pico, ¿sí? Entonces, la corriente de pico, según con este cálculo, les va a dar aproximadamente 37,9 miliamperes, ¿sí? Y con esto es el punto A. Bueno, retomamos con el punto B. Acá ya tenemos guardado nuestro dato, que calculamos el punto A, que es la corriente pico, 37,9 miliamperes. ¿Cuál es la componente de tensión continua sobre la carga? Para eso, precisamos saber en principio cuál es la componente de corriente continua sobre la carga, que va a ser la misma que va a circular por todo el circuito. Ya sabemos que eso va a ser la corriente media, va a ser la corriente pico dividido pi, para el caso del rectificador de media onda. Eso le va a dar aproximadamente 12,06 más o menos miliamperes, ¿sí? Es esto dividido un poquitito más de 3, le da este valor. Ahora, sabiendo este componente continuo que va a estar circulando sobre todo el circuito y también obviamente sobre la carga, porque es un circuito serie, la tensión continua sobre la carga no va a ser otra cosa que esta corriente media que circula sobre la carga por el valor de la carga, ¿sí? Entonces, la corriente media sobre la carga va a ser
La tensión media sobre la carga, por eso va a ser la corriente media por RL, que es directamente 12,06 mA por 1000, nos va a dar 12,06 voltios. ¿Sí? 12,06 voltios. Con eso tenemos el punto B. Bueno, seguimos. Punto C, tensión pico inverso en el diodo, la misma situación que en el caso del ejercicio anterior. En el semiciclo negativo, todo el pico inverso, los 50 voltios positivos, hacen todo lo que estuvimos estudiando recién, y el semiciclo negativo no hay circulación de corriente y todo cae sobre el diodo. Entonces, la tensión de pico inverso del diodo no va a ser otra cosa que la tensión pico del generador, que son 50 voltios. Bueno, retomamos ahora con el punto D. Potencia media disipada en la carga. Ahora sí va a ser necesario realizar un pequeño cálculo en términos de integral. Podemos hacer la fórmula media de receta de cocina, la potencia media para el rectificador de media onda, pero por lo menos una vez vamos a hacerlo para ver bien cuál es la lógica, ¿sí? Y eventualmente con el cálculo integral se puede encontrar la potencia media de cualquier señal, siempre y cuando tengamos cuál es la fórmula analítica, sea un seno, sea un coseno, sea lo que sea. Bueno, en principio, entonces, la potencia media la vamos a calcular como 1 sobre el periodo integral entre 0 y el periodo de la potencia instantánea, que no va a ser otra cosa que el producto de la tensión, la función instantánea de la tensión, por la función instantánea de la corriente, por un diferencial del tiempo. ¿Sí? Esto es siempre sobre la carga. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la función o la expresión analítica de la tensión y la expresión analítica de la corriente? Bueno, en principio sabemos que va a ser un valor pico por el seno, ¿sí? Entonces va a ser 1 sobre t integral entre 0 y t de la E pico la carga por el seno omega t por la I pico de la carga por el seno omega t por diferencia. ¿Sí? Estos dos pueden salir arriba, pueden salir afuera, perdón, que son constantes, y nos va a quedar un seno cuadrado de omega t. La integral del seno cuadrado de omega t. ¿Sí? Así que nos vamos un poco para acá. Seguimos. Tenemos 1 sobre t integral entre 0 y t. Esto, perdón, acá ya tenía que poner el tensión pico sobre la carga por corriente pico sobre la carga. Y acá nos va a quedar el seno cuadrado de omega t por diferencia de t. ¿Sí? Ahora, esto es una integral, que ahora se la voy a poner, ¿sí? Me la voy a poner a resolver acá. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Cuál es el periodo de la señal? Bueno, en principio, 2pi. ¿Sí? Si tenemos, vamos a tener esta señal. Ahora, ¿cuáles van a ser los límites de integración? Si nosotros le ponemos entre 0 y 2pi, la integral, el resultado de la integral, le va a proporcionar también todo lo que está acá. ¿Sí? Porque acá tenemos 0, acá tenemos pi y acá tenemos 2pi. Ahora, la matemática es una herramienta. La matemática no entiende cómo funciona el diodo y no entiende que el diodo no deja pasar el semiciclo negativo, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros le ponemos la integral, el periodo de la señal, cada cuánto se repite cada 2pi. ¿Sí? Pero los límites de iteración es lo que nosotros vamos a tocar para darle sentido a esta integral y que no me esté haciendo la integral del seno con el semiciclo positivo y negativo, sino que solamente me esté integrando en aquella parte del periodo donde efectivamente yo estoy teniendo circulación de corriente y eventualmente estoy teniendo potencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, la integración va a ser entre 0 y pi. ¿Sí?
para que efectivamente solamente me tome esta parte. Bueno, borro un poquito y continuamos. Volvemos. Acá estamos donde nos quedamos recién. Liberamos un poquito de espacio del pizarrón. ¿Cuál es el resultado de la integral del seno cuadrado omega t? Ya olvidándonos de esto. Esto va a ser igual a, bueno, esto vamos a ponerle a todo esto, vamos a ponerle K, y esto va a ser K por. Y la expresión, la tengo ahí en mi machete, es θ sobre 2 menos un cuarto de seno de 2θ. ¿Sí? Esto especializado en los extremos que son 0 y pi. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá. Esto tenemos que especializar entre pi y 0, obviamente, extremo superior menos extremo inferior, va a quedar pi sobre 2 menos 0 sobre 2, va a quedar pi sobre 2 en esta parte. Y en esta parte nos va a quedar un cuarto del seno de 2pi más un cuarto del seno de 0. ¿Sí? El seno de 2pi y el seno de 0 es 0. Así que todo esto se va a anular. Y de todo esto solamente nos va a quedar pi sobre 2. En definitiva, el resultado de toda esta integral nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar la tensión pico sobre la carga por la corriente pico por 2pi por pi sobre 2. Esto se ve con esto. Y esto nos va a quedar que esto, recordarán del primer punto, que era la potencia pico, ¿sí? Nos va a quedar la potencia pico sobre la carga sobre 4. En esencia, ese es el resultado de todo este proceso. Directamente te van a decir, bueno, ¿por qué no hicimos la potencia pico dividido 4? Lo podríamos haber hecho, de hecho en el próximo lo vamos a hacer, pero bueno, lleva un par de minutos más, pero por lo menos la idea es saber de dónde sale esto, ¿sí? Y eventualmente, en los próximos ejercicios, cuando veamos la parte de rectificación de onda completa, la integral va a volver a ser entre 0 y pi, pero el periodo esta vez ya no va a ser 2pi, va a ser pi, porque el periodo a través de lo cual se repite la onda rectificada de manera completa no va a ser cada 2pi, sino va a ser cada pi. Entonces, este 2 que está acá ya no va a estar ahí, ya no va a estar acá, y esto ya no va a estar dividido por 4, va a quedar dividido por 2. Lo cual va a implicar que la potencia media en el rectificador de onda completa es el doble que la potencia media en el rectificador de media onda. Bueno, nos retomamos. Corre todo y se espacio por todos lados, muy chico mi pizarrón. Punto E. Graficar las distintas abscisas sobre una misma ordenada las siguientes señales. Primero, tensión y corriente sobre la fuente. Bueno, si nosotros ahora le ponemos, por ejemplo, un osciloscopio ahí, vamos a ver que tenemos, vamos a otro color, para el generador, ¿sí? Y lo podemos proyectar hacia abajo. Capaz que desde la cámara se va a ver bastante más feo que acá. Acá está recontra espaciado, pero bueno, se entiende, ¿sí? Esto tiene que ser los mismos periodos. Esto es en términos de la tensión. Y acá vamos a tener un valor que va a ser el pico del generador, ¿sí? Habíamos dicho que era 50 voltios. La corriente que va a circular por el generador, o desde el generador, ¿sí? Lo visto del generador, va a ser la misma corriente I que vimos durante, que es la que vimos que circula por la carga, por la resistencia serie y que circula por el diodo. Que va a tener un pequeño valor en el semiciclo positivo, pequeño valor en el semiciclo positivo, no va a haber circulación de corriente en el semiciclo negativo y va a tener nuevamente un pequeño valor
un pequeño valor, un valor en definitiva, ¿no? Sí. Y eso va a ser, esto va a ser la I pico, que dijimos que era 37,9 mA. 37,9 mA, 50 voltios, ¿sí? Bueno, tenemos tensión y corriente sobre el generador, o vistas del generador. Ahora vamos sobre la carga. La corriente va a ser la misma, ¿sí? Ya sabemos que es un circuito set, entonces la corriente es la misma. Ahora, la tensión ya va a tener la misma forma, no va a ser la del generador, tenía los dos semiciclos, ¿sí? En la carga va a tener la misma expresión que la corriente, la misma forma que la corriente, en términos de que va a estar ya la señal rectificada, ¿sí? El pico que va a tener esta señal, esto va a ser la misma de pico de arriba, ¿sí? Y esta va a ser la tensión pico de la carga, que nosotros calculamos la tensión media, que era 12,07 voltios, así que 12,07 multiplicado por pi le va a dar más o menos y un 37, más o menos 37 voltios, que bueno, en definitiva es la corriente pico dividido 1000, ¿sí? Que era 37,9 mA, así que va a ser 37,9 voltios esta tensión, ¿sí? Este es 50, este 37,9. ¿Dónde está el resto? Los 12 voltios más o menos que están faltando son los que caen en los 300 ohms que están acá, ¿sí? Si no estuviera esto, entonces la tensión, la única diferencia de tensión que habría sería solamente la caída del diodo. Pero en este caso la diferencia es la caída del diodo más esto. Mucho más grande obviamente esta que esta. Y por último, tensión y corriente en el diodo, justamente. Bueno, la corriente en el diodo, nuevamente, circuito serie va a tener la misma forma, ¿sí? En términos de corriente. ¿Y cuál va a ser el valor? Nuevamente el mismo valor. Ahora, la tensión sobre el diodo en directa va a tener sus 0,7 voltios, ¿sí? Que es la tensión esta umbral mientras el vago conduce. Y acá vamos a poner B del diodo, directa, ¿sí? De 0,7. Ahora, en inversa, toda la tensión del generador va a caer sobre el diodo de manera tal de que pueda evitar justamente que esté circulando corriente en este sentido. Entonces vamos a tener este semiciclo, que lo perdimos acá. ¿Dónde está? Está en el diodo. Y acá, nuevamente, tenemos nuestro 0,7. ¿Qué es lo importante de aclarar? Esta señal que está acá, la señal de la carga, no arranca en 0 y termina en pi, sino que arranca un poquito después de 0 y termina un poquito antes de pi. Esa ínfima diferencia de tiempo es lo que tarda la señal del generador en su recorrido desde 0 hasta 50 en superar el 0,7. Entonces, acá está en 0, va a ir por 0,1, 0,2, 0,3, cuando supera los 0,7, recién a partir de ahí empieza a conducir el diodo. Recién a partir de ahí empieza a haber señal sobre la carga, ¿sí? Va todo el recorrido, toca en 50, cuando baja, cuando llega a 0,7 y pasa por debajo del 0,7, se abre el diodo, deja de conducir, termina esta onda, ¿sí? Que es lo que sucede acá. Entonces lo que podríamos, como para ser un poco más preciso en el gráfico, esto no termina, ¿sí? Termina muy pegadito y acá va a haber como una pequeña zona de corte un poquito mayor. Y lo mismo acá, acá va a terminar muy pegado, pero acá no va a estar en 0. Va a haber un pequeño tiempo que es el que va a tardar, como estamos diciendo, esta señal senoidal en ir de 0 a 0,7. ¿Sí? Incluso lo podemos calcular porque podríamos igualar esto a 0,7 voltios y ver cuál es el valor de tita y en función de eso despejar el tiempo. No viene al caso, pero es solo a los fines de aclarar. No es la diferencia entre esta señal y esta señal
no es la misma señal que baja su pico, sino que es la misma señal que toda completa se desplaza a 0,7. Al desplazarse a 0,7, los puntos de corte con el eje X ya no son 0 y pi, sino que están un poquito más adentro. ¿Sí? Y bueno, a los fines del punto F, que es que diodo de la familia 1N4001 se utilizaría, habíamos dicho que la tensión inversa va a ser 50 voltios. Y el 1N4001 tenía una tensión inversa máxima de 50, el 1N4002 era de 100. Así que como mínimo tenemos que usar para esta aplicación, para esta fuente, un diodo 1N4002. Y con eso estamos con el ejercicio 2 de la guía.